Gerson Yabusel pone rumbo a la NBA para jugar en los Philadelphia 76ers, firmando por una temporada, y en el vídeo de hoy analizaremos el rol que puede tener en el equipo de Nick Nurse y si puede ser esta segunda etapa la vencida para el pívot francés. Vamos a ello. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de YouTube de Sexto Hombre, donde hoy hablaremos de la marcha de Gerson Yabusel del Real Madrid a la NBA, concretamente a los Philadelphia 76ers, noticia que se hacía más o menos oficiosa, que no oficial, todavía ni Real Madrid ni Philadelphia 76ers a la hora en la que estoy grabando el vídeo, que es un miércoles 21 de agosto a las 9:30 de la noche. Todavía no hay confirmación oficial, pero es de forma oficiosa porque ya lo hicieron público tanto Shams Charania como Adrian Wojnarowski en sus cuentas de X, la marcha, o al menos que Yabusel había llegado a un acuerdo con los Philadelphia 76ers para firmar por una temporada por el mínimo 2,1 millones de dólares, por tanto, iniciando esta segunda temporada o esta segunda etapa en la NBA para Gerson Yabusel. Hay que comentar varios aspectos que seguramente ya habréis leído o habréis visto en otros vídeos, que es el tema del contrato. Yabusel tiene una cláusula de rescisión en el contrato que firmó con el Real Madrid de 2,5 millones de dólares. Antes del 15 de julio era de 1 millón de dólares, pero después de los grandes Juegos Olímpicos que ha hecho con Francia, para mí pieza fundamental para que los galos consiguieran la medalla de plata, pues ha suscitado el interés de franquicias de la NBA, y eso es lo que también Yabusel cultivó nada más acabar la final contra Estados Unidos, cuando, ya sabéis, tengo un vídeo, os voy a poner ahí el enlace para que lo veáis, donde ya hablábamos de la posibilidad de que Yabusel pudiera ir a la NBA, concretamente a los Cleveland Cavaliers. Se hablaba de que los Cavs estaban interesados en el pívot francés, pero no han sido la franquicia de Ohio, sino que finalmente ha sido la ciudad del amor fraterno, Philadelphia 76ers, que firma por un año a Gerson Yabusel. Un Yabusel que cumplirá su segunda etapa en la NBA después de estar 2 años en Boston Celtics y apenas contar para la franquicia verde apenas 74 partidos en 2 temporadas, lo que hizo que finalmente se buscara las habichuelas, primero en China para posteriormente Francia y acabar en el Real Madrid. Vamos a hablar de los Philadelphia 76ers y por qué realizan este movimiento, un movimiento que a mí me parece un movimiento con muy poco riesgo y me parece una jugada maestra para Daryl Morey y para Nick Nurse, hacerse con un jugador que ha sido el mejor Euroliga de los 2 quintetos mejores de los Juegos Olímpicos de París. El único jugador de los 10 que no estaba en la NBA era Yabusel, por tanto, adelantándose a otras franquicias que igual se lo estaban pensando y teniendo en cuenta que es una maniobra o es una operación de muy bajo riesgo. Primero hablábamos del contrato, y también la NBA, ya sabéis, que establece un tope de 850.000 dólares para pagar cláusulas de rescisión. Como la de Yabusel es de 2,5 millones, eso quiere decir que Yabusel tendría que pagar 1,7 millones de euros de su bolsillo. Hay algunas informaciones que afirman que ya habría abonado esa cantidad total y otros que afirman que el Real Madrid no va a poner impedimento para que Yabusel cumpla su sueño de volver a la NBA, como ya hiciera con Campazzo o con Gaby Deck, intentar o al menos llegar a un acuerdo para pagar fraccionadamente esos 1,7 millones de dólares que tendría que pagar, que es el resto de la cláusula de rescisión. Bien, una vez hablado del contrato, tenemos que hablar del contrato que firma con los Sixers, un año por el mínimo, 2,1 millones de dólares, y la jugada maestra de Yabusel es
intentar convencer durante este año, esta temporada 24-25, para o bien firmar o renovar por los Philadelphia 76ers con un contrato multianual, o bien que alguna otra franquicia que no sea los Sixers le ofrezcan un contrato multianual donde ahí sí que pueda pagar tranquilamente la cláusula de rescisión o parte de la cláusula que tiene con el Real Madrid. Es una operación de muy bajo riesgo y consigues a un jugador que, si es capaz de mantener el nivel que hemos visto en los Juegos Olímpicos de París, me parece un fichajazo para el equipo de Nick Nurse. Hay que hablar un poquito de la configuración de estos Sixers, unos Sixers que la temporada pasada fueron un poquito equipo de excepción después de esos problemas físicos de Joel Embiid. Finalmente quedaron eliminados por los New York Knicks, con un Tyrese Maxey que se destapó como uno de los mejores jugadores de la conferencia este y de toda la NBA. Un Joel Embiid que hizo lo que pudo y más. Físicamente no estaba bien y se notó. Y a partir de ahí, bueno, pues han fichado jugadores este verano, se han puesto las pilas, han conseguido a dos jugadores que para mí son fundamentales y que van a estar en el 5 inicial, como Paul George, que era el agente libre o el mejor agente libre disponible que había en el mercado. Pues bien, finalmente Daryl Morey ha conseguido traerse a Paul George a la ciudad del amor fraterno, y también han conseguido el fichaje de Caleb Martin procedente de los Miami Heat, un jugador que a mí se me antoja un fichaje estratégico y fundamental para las aspiraciones de los Philadelphia 76ers a intentar desbancar a los Boston Celtics de esa primera posición en la conferencia este. Ahora bien, ¿dónde ubicamos a Yabusel en ese rol o en el equipo? Bien, en principio yo creo que Yabusel partiría desde el banquillo en esa posición de 4, posición que ya ha ocupado en el Real Madrid. Y hay que tener en cuenta que el Yabusel de esa primera etapa en Boston Celtics no tiene nada que ver con el Yabusel que hemos visto en estos últimos meses. Un Yabusel que ha mejorado mucho el tiro exterior, la amenaza exterior es uno de los aspectos que ha mejorado, y eso le puede permitir jugar como 4 abierto, con posibilidad de intentar forzar el rebote, de ir al rebote, de ayudar en el rebote tanto defensivo como ofensivo. La idea, yo creo que de Nick Nurse, es jugar con Joel Embiid de 5 con el mayor espacio posible que tenga, es decir, que no tenga a un 4 clásico, que no tenga amenaza de tiro merodeando la zona para dejar a Joel Embiid campar a sus anchas, y jugar con 4 abiertos. En principio, el 5 inicial con el que yo creo que Nick Nurse va a saltar el primer día de temporada estaría formado por Tyrese Maxey, ahí no hay duda, Kelly Oubre Jr. en la posición de 2, y luego veríamos si Paul George ocupa la plaza de 3 o Caleb Martin de 4, o al revés, Caleb Martin de 4 o Caleb Martin de 3, perdón, y Paul George de 4, con Joel Embiid de 5. Por tanto, Yabusel partiría desde el banquillo y sería, yo creo que de rotación, estaría entre los 10 jugadores de rotación para Nick Nurse. Por tanto, intuyo que tendría unos 15-20 minutos en función del partido y en función de cuál sea el 4 rival. Ahí yo creo que no hay duda que Yabusel partiría desde el banquillo y haría un poquito el rol que tenía PJ Tucker cuando jugó precisamente los Philadelphia 76ers. Un 4 rocoso, fuerte, aplicado en defensa. Yabusel hemos visto en el Real Madrid cómo ha sufrido con esas desconexiones que él tiene a veces, y yo creo que eso tiene que intentar mejorarlo si quiere tener una carrera ahora sí en esa segunda etapa importante, y sobre todo ayudar en el rebote. De 4 abierto, cuando le lleguen los tiros o bolas que sea capaz de dividir Joel Embiid porque le hacen un 2 contra 1, estar preparado desde las esquinas, desde 45 grados para poder anotar. Y yo creo que eso es lo que se le va a pedir a Yabusel en ese rol que tenga en los Philadelphia 76ers. A partir de ahí veremos a ver las lesiones, porque ya sabéis que Paul George es un jugador bastante propenso a perderse partidos por lesión. Caleb Martin no tanto, a pesar de que se ha perdido partidos la pasada temporada en los Miami Heat, pero yo creo que eso tiene que ser la distribución normal o el rol que puede tener Yabusel, formando una segunda unidad de calidad junto con Eric Gordon, que también lo han fichado este verano, y Reggie Jackson, que son los jugadores más destacados de esta segunda unidad. Todo lo que no sea ese rol en Yabusel me parecería extraño, me parecería raro que
saliera de 4 titular dejando a Caleb Martin en la suplencia. Me parecería algo bastante raro, pero no lo descartemos. Por tanto, yo creo que ese podría ser el rol perfectamente de Yabusel. Un Yabusel que ya hemos dicho no se parece en nada, ha mejorado mucho desde la última temporada que jugara con Boston Celtics. Digamos que ha madurado baloncestísticamente en el Real Madrid. Y eso le ha venido muy bien, sobre todo con el rol que ha desempeñado en la selección francesa en estos Juegos Olímpicos de París 2024. Y hasta aquí este vídeo resumen corto analizando un poquito el fichaje de Yabusel por los Philadelphia 76ers y cuál puede ser su rol en el equipo de Nick Nurse. ¿Y a ti qué te parece el fichaje de Yabusel? ¿Crees que puede funcionar en esta segunda etapa? ¿Lo ves de 4 titular, de 4 suplente, 4 tirador? En fin, os leo en los comentarios, quiero que me pongáis qué es lo que os parece y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.